Hola, hola, apreciados estudiantes. Bueno, una vez contento de poder comunicarnos por este medio, he querido preparar este pequeño video también, en esta ocasión para hablar sobre el gran misterio que centra la fe del cristiano católico. Esa gran fiesta se llama la Santísima Trinidad, el dogma de la Santísima Trinidad. Para ello, he querido proponer 6 puntos muy sencillos, un símbolo de cómo representar la Santísima Trinidad para entenderla y luego una pequeña conclusión, de en donde vemos la acción de la Santísima Trinidad en cada gesto y en cada movimiento de nuestra vida. Luego, de esta manera podemos comprender qué significa la Santísima Trinidad y por qué Dios se representa a través de la Santísima Trinidad como dogma, como una verdad que nosotros los cristianos creemos, que está resumida de cierta manera en el credo de nuestra fe, en esta gran oración, esta bella oración, donde está todo el compendio de las verdades de nuestra fe, es decir, lo que el católico cree, donde está su doctrina, es en el credo. Todo esto fundamentado a través de la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y lo que el magisterio discierne de la exégesis o del estudio de la Biblia. Entonces aquí está resumida nuestras verdades de fe. Para esto, bueno, vamos a disponernos a ver cuáles son esos 6 puntos. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude a entender este gran misterio. En primer lugar, un misterio. ¿Por qué es un misterio? La palabra misterio significa algo que está oculto, que no puede llegar a ser descubierto en totalidad a través de la razón. Entonces, el primer requisito para entender el gran misterio, ¿sí?, el gran dogma de la Santísima Trinidad, este dogma tan precioso que gozamos nosotros los cristianos católicos, es que es un misterio. Los misterios se creen con razón, es decir, pensando con lógica, pero también con la fe. La fe es ese asentimiento donde yo no comprometo los sentidos para creer en Dios, sino que es una verdad que se cree en absoluto, que se cree con la ayuda del Espíritu Santo. Es un misterio en el dogma de la Santísima Trinidad, que es donde Dios se nos quiere revelar. La Santísima Trinidad. Dios se quiere revelar, es decir, Dios se quiere dar a conocer ¿a quién? A la humanidad. Él tiene la apertura de darse a conocer. Ahora, yo como hombre o como ser humano, ¿qué hago para poder alcanzar el conocimiento de la verdad, de la Santísima Trinidad, para alcanzar a Dios, el conocimiento de la verdad? Segundo punto, vamos a hablar entonces ya en concreto, ya hablamos de un misterio en primer punto, ahora el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué significa eso? Un Dios y 3 personas distintas. ¿Cómo se come esto? Un Dios y 3 personas distintas. ¿Es que Dios se divide en muchas partes? No. La divinidad es la misma, es la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza divina, pero también está la naturaleza humana. Nosotros como seres humanos gozamos solo de la naturaleza humana. No tenemos la naturaleza divina como la goza Jesús, por ejemplo, nuestro Señor, que goza de naturaleza divina, pero también de naturaleza humana. Entonces, un solo Dios y 3 personas distintas. Es un misterio, es el misterio en el cual se centra nuestra fe. Como decía al principio, es donde está el resumen de la doctrina del cristiano católico. Es donde nosotros hacemos vida de nuestra fe. Pues es el misterio de Dios en sí mismo. Es la verdad revelada de Dios en sí mismo. Por eso es un misterio, porque es una verdad que solo se conoce a través de la experiencia que el ser humano tiene con Dios. Dios poco a poco se va dando a revelar mientras yo como hombre abra el corazón a Él. De lo contrario, es puro cuento, es pura palabrería. No, es una experiencia personal del hombre con Dios. Es una experiencia personal del hombre con Dios, porque la naturaleza humana no goza de la capacidad de la naturaleza divina. Necesitamos de Dios para comprender nuestra realidad humana. Para poderle pedir a Él, necesitamos de ti, Señor. Sin ti no podemos. Sin ti no podemos avanzar. Es decir, somos de naturaleza humana, de debilidad. Necesitamos de esa naturaleza divina, de ti, de alimentarnos de ti, de esa verdad de fe, para poder comprender por dónde deben ir nuestros pasos.
para poder comprender la verdad absoluta que está ¿en dónde? En el dogma de la Santísima Trinidad, donde Dios se quiere revelar. Bueno, como tercer punto, entonces vemos que surge la palabra dogma. Entonces la Santísima Trinidad es un dogma. Dogma significa una verdad de fe, una verdad que es inequívoca, que está establecida por Dios para creer. Para creer como con fe, es decir, con confianza. Dios se revela, pero nosotros tenemos que tener confianza en Él, ¿sí? Los primeros que tuvieron la capacidad de descubrir o de entender este gran dogma fueron los mismos apóstoles. ¿Por qué? Porque tuvieron la experiencia personal con Jesús. Si yo no tengo una experiencia personal con Jesús, muy difícil puedo comprender este gran misterio en el cual Dios se quiere revelar como Padre, como Hijo, pero también como Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vemos que necesito una experiencia muy personal para poder entender el dogma de la fe. Este dogma de la fe es el dogma de la Santísima Trinidad, donde está nuestra centralidad, repito, nuestra centralidad de la doctrina como cristianos católicos. Todo esto lo vemos que se celebró el día de la fiesta del Espíritu Santo, donde comprendieron los apóstoles que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, Padre, y que se quiso manifestar a través del Espíritu Santo, el Paráclito, el que intercede para que todo funcione bien. Cuarto punto, los católicos creemos que la Santísima Trinidad es una. No creemos en tres dioses, sino que un Dios y tres distintas personas. Un Dios, recordemos, una sola naturaleza, la divina, pero tres personas distintas. Tres personas distintas. No es que Dios se divide en muchas partes, pues cada una de las tres personas es enteramente Dios. Cada una de las tres personas es Dios en sí, con esa sola naturaleza divina, pero con la naturaleza humana que se divide en tres personas distintas. Ahora, vamos a poder comprender este dogma de la Santísima Trinidad a través de la misión que cada uno cumple. ¿Sí? Que cada uno cumple. Como punto número 5, vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma naturaleza, que es la divina, la misma eternidad. Sí, una misma eternidad. Esta naturaleza divina los identifica porque tienen una misma eternidad, una misma perfección. Vemos que entonces que la perfección de Dios está en la naturaleza divina, que tienen un mismo poder, porque es omnisciente, todo lo saben, todo lo pueden, mientras que nosotros como humanos no lo podemos. Dios con su naturaleza divina lo puede hacer, y eso es lo que le da la característica de ser un solo Dios, pues hay una comunidad o una comunión perfecta a la cual nosotros como cristianos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestros trabajos, ¿sí? En cada campo laboral estamos invitados. Tenemos el ejemplo de la comunidad perfecta, que es la Santísima Trinidad, que tienen una comunión perfecta. Para que todo fluya bien, existió la comunicación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo que se manifiestan a través del Espíritu Santo, que es el amor que fluye entre ellos dos. Padre e Hijo, fluye el amor del Espíritu Santo. Como sexto punto, la diversidad de su misión. Aquí es donde podemos entender que hay tres personas distintas. El Dios Hijo, por quien todas las cosas es enviado por Dios Padre, que es nuestro Salvador. Y Dios Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Es el enviado del Padre por el Hijo, que es nuestro santificador. Es decir, en otras palabras, lo vemos claramente en la creación, en la encarnación y también en Pentecostés. La misión específica de cada uno de ellos. ¿Por qué en la creación? Es donde Dios Padre se manifiesta a través de lo existente. En la encarnación, Dios se encarna por amor a nosotros. ¿Sí? Dios nos libera ¿de qué? Del pecado. Por eso nos da la salvación,
para llevarnos a la vida eterna. Y en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo decide quedarse con nosotros, en la presencia de la vida de la persona, es la presencia de la vida de la persona en el Espíritu, cuya misión es santificarnos. Recordemos muy bien, la misión del Espíritu Santo es santificarnos, iluminarnos, guiarnos, ayudarnos. ¿Cómo? A través de sus dones. ¿Aprovechamos estas herramientas? ¿Sabemos cuáles son los dones del Espíritu Santo? No los dejemos desperdiciar. Entonces, como decía al principio, ¿cómo podemos representarlo simbólicamente a la Santísima Trinidad? Primero, vemos que la Santísima Trinidad en el medioevo, en el medioevo era representado a través de un triángulo. ¿Sí? Un mismo triángulo que es la divinidad, pero cada esquina que son las tres personas que son distintas. Así se representaba la Santísima Trinidad. Un triángulo que significa la divinidad, un solo Dios. Y las tres puntas que son las tres divinas personas. Las tres divinas personas que son diferentes cada una con su misión. Luego también es simbolizada la Trinidad como una vela encendida. Como una vela encendida. La vela simboliza al Padre en sí mismo. El Padre, la vela. ¿Sí? La cera que se derrama o que se escurre es el Hijo. Que procede ¿de dónde? De la misma vela. Que es decir, que dijimos en un principio que era el Padre. Y la llama encendida es el Espíritu Santo. Los tres son la vela, pero son distintos entre sí. El Padre es el cirio, la cera que se derrama es el Hijo y la luz encendida representa al Espíritu Santo. Hay que simbolizar la Santísima Trinidad también, se representa en algunas maneras en forma de trébol. Trébol de tres hojas que forman una sola matica, ¿sí? Una sola mata. Esto es como se representan, pero que son distintas entre sí. Las tres hojitas forman un solo trébol que significa la divinidad. Y las tres hojitas que significan las tres personas. Bueno, y también planteaba una conclusión para ir cerrando ya este video. La conclusión que hacemos es que nosotros invocamos la Santísima Trinidad cada vez que nos presignamos. Cada vez que nos persignamos, invocamos la Santísima Trinidad, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos invocando la presencia de la Santísima Trinidad en nosotros. Es costumbre de los católicos, entonces, repetir frecuentemente estas palabras, principalmente al inicio o al fin de nuestras acciones. Cuando nos levantamos de la cama, me presigno. Cuando entro a una iglesia, me presigno porque estoy invocando la presencia de nuestra fe, lo que hablamos al principio, la Santísima Trinidad. Al fin de nuestras acciones también, cuando nos vamos a acostar, cuando voy a comer, me presigno porque le doy gracias a la Santísima Trinidad, a Dios en sí, que gracias a Él tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa a comer. Cuando terminamos, le damos gracias a Dios también. Entonces, cada vez que hagamos la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, recordamos el misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, en el nombre del Padre nos tocamos la frente, señalando ¿qué? El cerebro. ¿Sí? La cabeza, señalando el cerebro, que nos controla todo nuestro cuerpo, recordando de forma simbólica que Dios es la fuente de nuestra vida, del cual existimos. Gracias al Padre, recordemos su función, existimos. Entonces por eso nos tocamos la frente. Luego bajamos al pecho. Cuando nos tocamos el pecho, invocamos al Hijo, colocando entonces la mano en el pecho donde está el corazón, que simboliza el amor. El corazón es símbolo del amor. Recordamos con ello que por amor a los hombres Jesucristo se encarnó. Que por amor a los hombres Jesucristo prefirió morir en una cruz. ¿Para qué? Para salvarnos del pecado. ¿Sí? Murió y resucitó para librarnos del pecado y llevarnos a la eternidad. Entonces recordemos, tocamos el corazón para ver el gran amor que Dios Hijo tuvo por nosotros, por los humanos, por las personas. Se donó al máximo hasta una muerte en cruz. Luego nos tocamos el hombro izquierdo y el hombro derecho, invocando la presencia a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es la presencia del Espíritu Santo. Del hombro izquierdo al hombro derecho nos tocamos recordando la presencia del Espíritu Santo. Nos ayuda a cargar con el peso de nuestra vida, con nuestras acciones. La vida es fuerte,
La carga es dura, pero con el Espíritu Santo esta carga se vuelve más llevadera. Él que nos ilumina y que nos da la gracia para vivir de acuerdo a los mandatos de Jesucristo. Recordemos que la vida es dura, es fuerte, pero sin Dios, si no invocamos la presencia del Espíritu Santo, esta cruz a cuesta se vuelve pesada. Aprovechemos estos regalos que Dios nos da. Aprovechemos estas verdades de fe que Dios nos regala, ¿sí? Para crecer y para profundizar en nuestra fe. Algunas personas argumentan que no es verdad porque no podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad a través de la razón. Esto es cierto, no tan solo con la razón podemos entender este misterio tan complejo que he intentado resumirlo, ¿sí? En 6 ideas. Con la sola razón es imposible. Necesitamos de la fe, ya que se trata de un misterio. Los misterios, recordemos lo que dije al principio, se entienden o se tratan de comprender con la razón, pero con el corazón, con la fe. Un placer haber estado con ustedes por este medio y que disfrutemos la fiesta de la Santísima Trinidad. Dogma de fe. Hasta luego. Gracias.